mañana el abogado comienza en este instante y hoy día con un tema importante porque a todos se nos aparece marzo, nos guste o no nos guste, es el mes, uno de los meses más caros del año. Hay muchas personas que tienen que endeudarse, pedir créditos incluso para pagar todo lo que significa este mes, pero hoy día te vamos a contar cómo poder hacerlo para que no se te aparezca marzo por todo el resto del año. Bienvenidos a nuestro programa El Abogado, comunícate con nosotros. Queremos estar más conectados contigo desde Arica a Punta Arenas. En redes sociales búscanos como El Abogado TV. Te esperamos en Twitter, Facebook e Instagram. Mi querido Mario Espinosa, por supuesto, de defensadeudores.cl. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien y tú? Bien, todo bien. Esto es que se nos apareció marzo, pero no se nos aparece marzo. No, si marzo no todo viene. Sí. Entonces no es que se nos aparezca de magia. Así que bueno, hoy día vamos a conversar sobre lo que significa este mes y ver cómo podemos sobrevivir a marzo. Ahora imagínate, abril, ¡ay, verdad, marzo! Agosto, ¡ay, marzo! Estar pagando que se te aparezca Nos acordamos de marzo del resto del año y quizás muchas veces hasta por más de un año. Sí. Hay muchos ítems. Acá hay un estudio que realizó el grupo Defensa Deudores con la Universidad de Playa Ancha, que determinó que el 41% de los chilenos gasta entre 200 y 500 mil pesos en solo este mes. Así es. Imagínate la cantidad de gasto adicional que significa para una familia chilena. El mes de marzo es un gran desafío y de hecho tanto es así que la mayoría y la gran mayoría de las personas declara que no te alcanza para cubrir esos gastos adicionales. Es más, yo incluso te diría que por los gastos del colegio, de lo que es la educación, de comprar los uniformes y útiles, entre 200 y 500 podría estarte quedando corto si es que tienes 2 o 3 hijos. Sí. Un 49%, o sea, prácticamente la mitad va a pagar el permiso de circulación en 2 cuotas, que una es en marzo y la otra es en agosto, que gracias a Dios existe esa posibilidad. Y en abril se paga la primera cuota de las contribuciones, así que tampoco es que en abril o en mayo podamos cubrir, o sea, con la plata de eso podamos cubrir lo que gastamos extra en marzo. Sí, con respecto a los permisos de circulación, además es muy probable que las personas que no lo paguen en una cuota, lo va a pagar con tarjeta de crédito. Entonces lo va a dividir en 3, 6, 12 cuotas eventualmente, entonces va a estar todo el año pagando el permiso de circulación. Entonces marzo es un gran mes en todo sentido. La ciudad cambia, se acabaron las vacaciones, los niños entran al colegio, entramos a la universidad, muchas personas vuelven de vacaciones y ya volvemos a nuestro trabajo. Entonces no es solo el desafío financiero, sino que también es el desafío de volver muchas veces a la rutina. Entonces si a eso le sumamos a emprender este buque, el endeudamiento, entonces hace que sea un mes súper complejo en todo sentido. Y sin olvidar que venimos de una Navidad, aunque fue tal vez más austera o con tal vez un sentimiento de cercanía más enfocado más en eso que en los regalos, etcétera. Pero Navidad al fin y al cabo hay que comer, hay que, etcétera. Y las vacaciones. Bueno, este año también hubo un cambio en ese sentido. Todavía no salen las cifras oficiales, pero se esperaba que hubiera mucho más turismo al interior del país más que en el extranjero, como había sido la tónica en los años anteriores. Entonces, bueno, marzo es complejo, pero no se nos acaba el mundo. Sí, pero ¿sabes qué? Incluso con vacaciones, mira, yo te voy a decir la verdad, sin ir a ningún lugar de vacaciones, quedándote en tu casa, con los cabros en la casa, ya te sale más caro. Está. Sí, porque le haces panorama, aunque vaya a dar una vuelta a la manzana, aunque vaya a la casa de la tía o de la abuelita, ya compremos una bebida para llevar, etc. Entonces son más gastos porque los tenías en la casa, que están aburridos, que vamos a dar una vuelta. Es inevitable sacarlos de la casa, comprarle un cuadernito para que pinte. O sea, son gastos que uno no tenía presupuestado en otros meses. Entonces, sin importar si te endeudaste o gastaste para las vacaciones 2 o 1000, igual es plata que uno no tenía. Claro, y lamentablemente esa plata, ese gasto adicional lo tienes que sacar de algún lado. Y si ya quedamos siempre todos los meses en déficit, porque es así, en general el chileno queda en déficit todos los meses. Cuando tú llegas a fin de mes, tu sueldo no te alcanzó para cubrir los gastos de ese mes. Si le sumamos además que si un mes normal gastabas 100 y ahora vas a tener que gastar 180, ¿de dónde sacamos esa plata? Entonces, ojalá que no dejemos de utilizar esto del se nos apareció marzo y que aprendamos que marzo todos los años va a venir. Que todos los años significa un aumento considerable de tu gasto normal y que durante el año nos preocupemos de hacer frente a estos gastos adicionales
Ojalá sin endeudamiento, y si es con endeudamiento, lo menos posible. Lo menos posible y lo más controlado posible. Yo quería preguntarte cuánto, porque a uno le ofrecen muchas tarjetas, sí, que pueden servirnos para muchas cosas, si las sabemos utilizar bien. ¿Cuánto de mi sueldo yo puedo destinar a pagar estas tarjetas? Que finalmente estas tarjetas significan supermercado, benzina, farmacia, ropa. Ahí hay una regla de oro, ya, que en materia de... Primero, el endeudamiento no es malo, lo hemos dicho siempre, lo hemos dicho acá en el programa, el endeudamiento no es necesariamente malo, pero sí el sobreendeudamiento, y el problema es que el chileno está sobreendeudado, ¿ya? Dicho eso, la regla de oro es que tú no debieras destinar más del 25% como máximo, ojalá en torno al 20%, el 25% de tu ingreso mensual al pago de todo tipo de deudas, a excepción de la deuda hipotecaria. Ah, ya, eso te quería preguntar, porque finalmente es una deuda. Es una deuda también, ya, pero eso tiene otro margen, que también es un 25%. ¿ya? Entonces uno debe 25% para gasto de vivienda, ya sea crédito hipotecario, un leasing de habitación o un arriendo. Un arriendo. Y máximo un 25, ojalá un 20% para el pago de créditos. Y a eso me refiero: línea de crédito, tarjeta de crédito de consumo, crédito automotriz, etc. Todas estas cuotas que uno dice pago mínimo, todo eso. Exactamente. Todos los pagos mínimos. Ojalá que no tiene que ojalá ser que no nunca sea pago pago mínimo, que sea el total del facturado de tu estado de cuenta. Porque al final lo hemos conversado, el pago mínimo es una ilusión. ¿ah? Es una ilusión de que tú estás al día, porque la gracia del pago mínimo es que tú te mantienes al día desde el punto de vista financiero, pero el costo que eso significa es altísimo, y además tú no estás pagando cero de la deuda, sino una porción, ni siquiera todos, una porción de los intereses. Entonces este pago mínimo al final es una ilusión. En realidad es como botar la plata a la basura, pero igual es mejor pagar el pago mínimo que no pagarlo, ¿no? Por supuesto, ya. Pero que no sea un hábito. No. A eso voy. Si tú un mes, por ejemplo ahora en marzo, que es un mes donde tenemos unos gastos adicionales, quizás este mes yo podría hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Y hacer esa pérdida. Y hacer esa pérdida, pero que no sea un hábito, ya que en abril y en mayo, y que siempre pagar el pago mínimo, porque ese pago mínimo va a ir creciendo. Si uno ve el desarrollo del pago mínimo, va todos los meses creciendo, aumentando, y en algún minuto no lo voy a poder pagar tampoco. Claro. Lo que haría yo, por ejemplo, la casa la tenés que pagar sí o sí, porque si no te van a echar o no vas a tener dónde vivir. Entonces yo me imagino que uno recibe su sueldo y lo primero que hace es pagar la habitación. Sí. Ya. Después uno come, pero en la comida uno puede ir al supermercado, al almacén de la esquina, etcétera, y uno puede gastar 2 o 10. Claro, es que tú ahí, ¿dónde está el tema? ¿Qué pago primero en el fondo? Para yo poder asegurarme de poder pagar lo que sí o sí tengo que pagar, y que tratar de que me sobre aunque sea un poquito. A ver, lo último que uno tiene que dejar de pagar es la vivienda. Ya sea el arriendo o el crédito hipotecario. Primero el arriendo, porque los procedimientos te van a terminar echando a través de un juicio. Sí. Y en el caso de los juicios por deuda hipotecaria también son bastante complejos de defender. ¿Qué es lo que hace la gente en general? Bicicletea aquellas cuotas que no implican un riesgo de demanda. Por ejemplo, tú sabes que cuando si dejas de pagar la luz, al segundo mes recién demora, te la pueden cortar. Entonces, ¿qué hacen? Juegan con ese corte en trámite, con esos 2 meses. ¿Ah? Lo mismo ocurre, por ejemplo, pero eso es como pan para hoy día y hambre para mañana, no estoy diciendo no van a ser 40, van a ser 80. No estoy diciendo que sea algo recomendable, estoy más o menos... Así es lo que se hace. Estoy constatando lo que se hace. ¿ah? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la educación. Durante el año a tu hijo no lo pueden echar del colegio, no obstante tú tengas una deuda del arancel. ¿ya? Entonces lo que hace muchas veces es dejar de pagar y lo arreglas a fin de año para que te puedas matricular para el próximo año. Tienes razón, ¿ya? Sí. Pero no son conductas apropiadas, por supuesto. ¿ya? Porque esto significa, como punto inicial, aprender a organizarnos, aprender a presupuestar y aprender a ajustarnos a ese presupuesto. ¿ya? Una cosa es que yo puedo hacer un presupuesto del año, digo, este va a ser mi ingreso real, no el que yo quisiera pretenda tener. O el que yo se supone que voy a tener porque me van a subir el sueldo. O sea, hoy día, en las condiciones en que estamos, ya que tengo un trabajo, es algo positivo comparado con muchas otras personas que tienen una incertidumbre laboral gigantesca. Entonces no pretendamos que me van a subir el sueldo, que voy a tener horas extras, que voy a encontrar un trabajo mejor, porque lo más probable es que no sea así. ¿ya? Partiendo del ingreso real, hagamos un listado de todos los gastos, identificando aquellas oportunidades de ahorro que yo tenga. Es importante aprender a ahorrar, es súper difícil. No sé, las condiciones no están para eso. La mayoría de las familias chilenas no tienen capacidad de ahorro, pero quizás algunas sí. Y si lo hacen, se recomienda entre un 10 y un 12% de tu ingreso destinarlo al ahorro. ¿De qué me va a servir ese ahorro? Para marzo. Claro. Me va a servir para los regalos de Navidad, me va a servir para las vacaciones.
para que todos estos gastos adicionales de meses donde mi gasto normal va a aumentar, no tenga que recurrir al endeudamiento, o si bien voy a recurrir al endeudamiento, sea lo menos posible. Ojo, que las tarjetas de crédito tienen, depende del comercio, cierta cantidad de cuotas sin intereses, sin intereses incluso. Ojo ahí también. Depende del emisor, depende del comercio, y también es importante que usted como consumidor, como cliente de un banco, como cliente de una casa comercial, sepa cuáles son las condiciones en que funciona esa tarjeta de crédito. Algunas tienen 3 cuotas precio contado, algunas 6, algunas 12. Incluso para determinadas compras. Algunas no siempre, solo algunas meses, ninguna. Algunas ninguna. Entonces ahí es importante conocer cuál es la tasa de interés, cuál es la tasa de interés aplicada a este rotativo, que es el pago mínimo. Y esas son cosas que yo como cliente tengo la obligación de saber, pero además tengo que saber que tengo el derecho a exigirle esa información a mi banco o a la casa comercial de la que soy cliente. Lo que pasa es que uno cree que la tarjeta es la que tiene 3 cuotas o 6 cuotas o 12 cuotas. Es el convenio con determinado comercio. Con el comercio. Entonces, en una tienda te pueden hacer 3 cuotas sin intereses y en la tienda de al lado, la misma tarjeta, el mismo día, a la misma hora, te puede hacer ni una o 2. Exacto. O sea, hay que preguntarlo cuando uno paga. 2, si tú recibes 400.000 pesos de sueldo, 800.000 pesos de sueldo, lo que sea, inmediatamente saca el porcentaje del 25% ya. O sea, yo tengo 200 lucas o 100 o 500, lo que sea, para poder pagar todas mis deudas. Entonces, cuando yo me quiero comprar el chalequito, la carterita, el polerón, etcétera, que mi hijo tiene 3 polerones, pero este me gustó, tengo que sacar ese de ese cálculo. 20%, 25%. Así ¿No es cierto? Es bueno tenerlo como gráfico aquí. Porque después voy a tener que pagarlo. Si comprar con dinero plástico es súper fácil. Porque además no te lo... Ese es el problema, que es demasiado fácil. No te lo descuentan de inmediato, te va a salir un mes y medio después. Entonces, bueno, ya ahí veo cómo. Pero ese ahí veo cómo es el punto inicial de esta bicicleta perversa que significa las finanzas de las familias chilenas, lamentablemente. O sea, aquí es ingresar a un espiral de deuda del que salir de eso es muy, muy, muy difícil, porque implica un cambio de hábito, pero no solo eso, implica también ordenarse, implica ajustarse, implica asumir tu condición, asumir tu realidad, y eso es muchas veces lo que más cuesta. Afortunadamente hoy día cuesta menos en los últimos 5 años gracias a la ley de insolvencia y reemprendimiento, que te ayuda precisamente a ti, persona común y corriente, que tienes deuda, que tienes esta bicicleta, que no lograste prever que te iban a echar del trabajo, que un familiar tuvo un problema de salud, que llegó un nuevo integrante a la familia, un nuevo hijo, etcétera, que tienes las deudas, que no sabes cómo organizarte, que no sabes cómo poder pagarlas, y que de una deuda así, en 2, 3, 4 meses puedes terminar con una deuda así. Las deudas impagas o morosas generan no solo el interés del crédito pactado, sino también un interés que se llama interés moratorio, que es una sanción por el incumplimiento. Entonces, por eso es que se genera esta casi multiplicación de la deuda. Pero ¿cómo si a mí mi costo total del crédito era 1 millón de pesos y ahora tú me estás cobrando 2,5 a veces? Claro, y eso es por el interés moratorio, es decir, esta sanción o castigo por el hecho de atrasarte. Entonces, eso también depende de la entidad, ¿no? Depende, claro, eso es absoluto. Hay un límite que es el interés máximo convencional, pero entre el interés máximo convencional hacia abajo es absolutamente mercado, y esto es oferta y demanda, y el banco A lo que te ofrece el banco B o la casa comercial C. O sea, ahí depende mucho de tu perfil, básicamente tu perfil de cliente, de tu riesgo como cliente. Perdona, el interés máximo convencional, ¿cada cuánto tiempo se actualiza? Se actualiza todos los meses. ¿Ya? Y lo que hace la ley es fijar el tope, el máximo. El interés máximo convencional se calcula en base a un 50% por sobre el interés promedio. El interés promedio se analiza por el Banco Central. ¿Y cuánto es más o menos o el rango? Hoy día está en el orden del 30%. Varía según el monto tope de las operaciones, ¿ya? Pero 30% anual, sí. 30%, yo pensé que me iba a decir 4%. 4% anual, estamos hablando de un crédito hipotecario, incluso un crédito hipotecario con las tasas antiguas. O sea, hoy día un crédito hipotecario estamos del orden del ¿cuánto? El 3%, el 2%. 30%. 30% anual. Ese es el interés máximo convencional. O sea, si tú debes 1 millón... Y era bastante más, y se bajó hace unos 5 o 6 años. No lo puedo creer. Por eso se multiplican tanto las deudas. Yo no lo entendía, lo acabo de entender. Gracias, querido Mario.
yo tengo 3 deudas. Ah, ¿ya? No es la empresa, es la cantidad de deudas. Perfecto. Por ejemplo, si tú tienes una cuenta corriente, lo más probable es que tengas un crédito de consumo, una línea y una tarjeta de crédito y tienes 3 deudas. 3 deudas, ¿ya? Mira, tampoco lo sabía. Segundo lugar, todos los días se aprende algo. 80 UF que sumen estas deudas, no la deuda morosa. Y tu deuda morosa pueden sumar menos, son un poquito más de 2 millones de pesos. Ya. ¿En total? En total, no, es el total de la deuda, ya. 80 UF. Ya. 90 días de atraso, 90 días de mora. Es decir, no tú tienes que haber. ¿En todas o en algunas? Alguna de ellas, 90 ¿Ya? días, ¿ya? No haber sido notificado de una demanda ejecutiva con anterioridad. ¿Ya? Y el último requisito es que tú no hayas emitido una boleta de honorario en los últimos 24 meses. Perdón, ¿un juicio ejecutivo nunca antes? Nunca. ¿En la historia? En la historia. De la vida. Sí. Independiente de que haya sido bueno, malo, mediano, nada. Sí, esa es una de las críticas que le hacemos a la ley. Sí, ahí vamos por eso. Y no haberte dado ninguna boleta en 2 años. 2 años, boleta de honorario en los 2 años, porque ahí ya no eres persona a los ojos de la ley, eres empresa. Ojo que este procedimiento es gratuito, no se necesita un abogado, pero de todas formas yo sí o sí le recomiendo que se acerque el grupo de defensa porque ahí le van a dar la información. Si usted pues lo quiere hacer por fuera, no hay problema. Pero idealmente hacerlo con un abogado que se maneje en la ley de insolvencia y entendimiento. Porque la renegociación tiene un riesgo. Es que si tú te sometes a un procedimiento de renegociación y no llegas a un acuerdo, pasas a liquidación, es decir, a la quiebra, y pierdes tus bienes. ¿Ya? Entonces es importante que esa decisión de someterme o no a una renegociación, porque no hay vuelta atrás. O sea, si yo me tiro a la piscina, por así decirlo, no me puedo salir. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si yo ya di el paso e ingresé una solicitud de renegociación, no la puedo retirar. Ya, pero eso es súper bueno. Imagínate qué importante lo que nos estás diciendo, Mario, porque si yo tengo una casa de 50 millones de pesos y debo 5, tal vez la renegociación no es tu forma de solucionar la cosa. Y sin embargo, si tengo un auto de 2 millones de pesos y debo 40 millones de pesos, o sea, lo peor que me puede pasar es perder un auto de 2 millones de pesos. Entonces ahí lo que conviene es liquidarte y no renegociar. Vamos a ir un corte y a la vuelta veamos la diferencia entre qué es lo que conviene según cada caso. Fantástico. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. La casa por la cual lucharon años de su vida, sus familias, el negocio por el que tanto trabajaron. Pero también he visto gente levantándose y volviendo a empezar. He visto pymes que parten de cero, mujeres que se reinventan por sus hijos. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl. Hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. Entonces entiendo, mi querido Mario, que si yo entro por renegociar mis deudas, podría eventualmente no irme bien y tener que sí o sí liquidarme. Exactamente. Entonces, por eso yo siempre lo recomiendo, aunque sea gratuito y uno puede hacerlo solo, vaya y pregunte, no le cuesta nada. Porque en algunos casos es mejor uno y en algunos otros casos por eso mejor la ahí otra. depende. Ante una misma enfermedad puede haber distintos tratamientos. Y ese tratamiento se identifica y se decide según las circunstancias particulares del paciente, que aquí pero es muy similar. Aquí, como una regla, si tus bienes son más que tu deuda, te conviene renegociar, porque tus activos superan el pasivo. En cambio, pero si tus bienes son muy inferiores a tu deuda, lo más probable es que te convenga liquidarte. Lo mismo ocurre, el ejemplo que hice yo, el auto y la casa. Exactamente. Perfecto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si tú no tienes trabajo. Si tú no tienes trabajo estable, lo más probable es que no te va a ir bien en la renegociación. Obvio, porque tú no tienes nada que ofrecerle al banco, no tienes cómo asegurarle que le vas a poder cumplir. El banco te dice, ya, ok, perfecto. Yo le puedo rebajar los intereses, le puedo dar más plazo para que me pague, pero si usted no tiene un trabajo, ¿cómo me aseguro que usted me va a poder pagar? Porque los acreedores pueden aceptar o rechazar. Exactamente. Y todos tienen Eso es una proposición que tiene una mesa redonda. Que la superintendencia actúa como mediadora, como una facilitadora de acuerdo, tiene una alta tasa de éxito, hablamos sobre el 90%, pero tiene ese riesgo de que si no llega a un acuerdo, me voy directo a la liquidación. Escúcheme, ¿y si son 5 acreedores, todos tienen que votar igual o distinto? No, aquí se forma un quórum que es la mitad más 1 y votan en proporción a la deuda que ellos tienen. ¿Y los que tienen los menos votos están obligados a acatar la mayoría, la mayoría manda, por así decirlo. ¿Y de quién depende qué monto me adjudican a mí para yo poder pagar? El acuerdo que yo tenga con cada uno. En ese sentido, uno te trata... contrato, me imagino. Tu contrato de trabajo, generalmente tu estado de situación, cuáles son tus bienes, algunas
hay distintas alternativas. Por ejemplo, si tú tienes un auto, uno de tus acreedores puede decir, ok, yo ningún problema en darle más facilidades, pero constituyamos una prenda sobre el auto. Ya, eso ¿Para que no lo venda? Para que no la venda y que yo me asegure que me va a pagar. O sea, hay distintas alternativas, eso no es impedimento, se puede conversar de todo. Y también para que las personas más o menos entiendan cómo funciona, el pasivo renegociado promedio es de orden de 30 millones de pesos. Eso es más o menos el monto de las deudas que tienen las personas que renegocian. Sí. Mira, es harto. ¿Por qué? Porque incluyen el hipotecario. O sea, el crédito hipotecario es un crédito que tú puedes renegociar perfectamente. Claro. ¿Ya? Entonces, es una deuda. No estamos pensando solo en que se pueden renegociar tarjetas de crédito, crédito de consumo. También perfectamente puedes incluir un crédito hipotecario, un crédito automotriz. Lo importante es, primero, saber las consecuencias y los riesgos y saber cuál es mi capacidad. Porque, derechamente, si usted no tiene trabajo, la renegociación no es la vía. Eso es súper importante porque incluso uno a veces busca información en Google y pasa con todos los temas, hasta con enfermedades, etcétera. Entonces, todo lo que no es letra chica, por así decirlo, está como bien en grande al principio, con título y todo. Y al final, el pequeño detalle al final dice, pero en todo caso, si usted toma este medicamento, podrá morir dentro de los próximos 3 minutos. Y antes te hablaron de que el medicamento viene de no sé dónde, etc. Esto es súper importante porque tal vez la información que uno puede decir, veamos esto de la ley de insolvencia y reemprendimiento, y tal vez eso no se lo van a decir y después se va a enterar en el camino. Es una súper solución, ya que afortunadamente existe, que estábamos muy atrasados en esto, pero claro, hay ciertas contingencias que es necesario controlar, saber, primero conocerlas y tomar decisiones en base a ese conocimiento. Claro. Entonces la renegociación es muy virtuosa, pero tiene este riesgo que es que si yo no llego a un acuerdo con mis acreedores, puedo pasar a lo que se llama liquidación refleja, es decir, ya derechamente la quiebre, yo tenga que entregar las cosas que yo tengo. Por eso es importante hacer una evaluación sobre cuál es la mejor solución. Ya, pero te digo una cosa, Mario, que yo soy... fíjate que es un problema las deudas cuando no están controladas, cuando es una bicicleta que definitivamente se me fue de control, porque todos vivimos con bicicletas, unos más grandes, unos más chicos. Es una situación que sí o sí te va a tocar la puerta, varias veces. Sí. Entonces es como, ok, me voy a resfriar este verano, este invierno, ¿qué voy a hacer para el resfrío? Voy a tomar defensa, cosas para la defensa, para resfriarme lo menos posible, para no resfriarme, o me voy a poner la vacuna para... ¿Cómo voy a enfrentar este problema? Porque el problema lo voy a tener igual si es que tengo deudas descontroladas. ¿Me explico? Sí, a ver, ahí es importante, hemos hablado anteriormente, es el cambio de hábito. Ya, aquí hay un hábito del endeudamiento, del sobreendeudamiento, por necesidad, por irresponsabilidad, por una serie de factores. Aquí no hay un único factor, sí, pero es varios. un hábito del sobreendeudamiento. Entonces, tenemos que cambiar ese hábito. Y desde el punto de vista de la renegociación, es importante que las personas sepan que si yo renegocio, no lo voy a poder volver a hacer, sino después de 5 años. Por lo tanto, este tratamiento, esta enfermedad, yo no lo voy a poder recurrir una vez al año, no es, una vez cada 5 años. Cada 5 años. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa en el proceso de esta renegociación, con las deudas, con etcétera, y después de que yo ya llego a acuerdo? Si tú llegas a acuerdo, empieza a regir ese acuerdo las condiciones que pactaste, y el gran beneficio que tiene es que sales de DICOM. ¿Ya? Tú, right now. Exactamente, como tú, unos requisitos era 90 días de atraso, ¿te acuerdas? Entonces tú al estar 90 días de atraso ya estás en DICOM. Por lo tanto, tú logrando el acuerdo de renegociación, tú sales de DICOM, sales del boletín comercial y quedas rehabilitado financieramente. ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Es un tiempo promedio, pero no debiera durar más de 4 meses. 4 meses, poquito. Es que yo tengo poquito tantas, para este tipo de cosas. Sí, tenemos que ir a una pausa. Ay, no, yo lo sé. Es que se me vienen como 1000 preguntas. Vamos a una pausa y ya volvemos. En estos 20 años he visto gente perderlo todo por las deudas. La casa por la cual lucharon años de su vida, sus familias, el negocio por el que tanto trabajaron. Pero también he visto gente levantándose y volviendo a empezar. He visto pymes que parten de cero, mujeres que se reinventan por sus hijos. Por eso estoy aquí, para que tú también veas que las deudas tienen solución. Llámanos y agenda tu primera consulta gratis. Defensadeudores.cl, hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho. Tu tranquilidad
es un derecho ahora más que nunca y porque está difícil la situación en nuestro país. Por eso a todos nos ha tocado también de alguna u otra manera, no solo el corazón, sino que también el bolsillo. Así que por eso te recomiendo defensadeudores.cl 605-719300. También tenemos nuestro WhatsApp, que también apareció ahí en pantalla, el más 569-4023-8905. Confíe y acérquese a las personas que saben. Se me quedaron varias preguntas, así que vamos a tener que hacer otro programa. Sí. Chao, mi preciosa, que tengan un lindo día. Ustedes también cuídense y ojalá que este programa les haya servido. Además lo pueden reenviar, lo subimos a nuestro Instagram, todo. Bueno, todas las veces que quieran. El Abogado TV en todas las redes sociales. Chao, chao.